19 se refiere a engranajes cilíndricos de dientes helicoidales. Los engranajes que vimos en el video 18, que es necesario rever para poder entender lo que vamos a indicar acá, se refería a engranajes de dientes rectos, que son sumamente bastante más económicos, pero que producen primeramente un ruido cada vez que cambian de diente, y eso es que en cada diente hay un ruidito. Luego tienen, como no pueden ser muy anchos, tienen poca potencia, transmiten poca potencia en relación con los engranajes helicoidales. Porque si los hacemos demasiado anchos y el eje llega a flexionarse, como hay un solo diente en contacto, puede llegar un momento en donde no hay contacto a nivel de los diámetros primitivos y ya todo el engranaje empieza a producir un desgaste que lo hace que su vida útil sea bastante menor de la que uno previó. Entonces, teniendo en cuenta eso, actualmente todo el mundo usa engranajes helicoidales, a menos que sean potencias muy pequeñas o que haya un motivo en particular para hacerlo de esa forma. Nosotros empezamos con engranajes de dientes rectos para ser más didácticos. Los engranajes de dientes helicoidales siempre existe más de un diente en contacto. Ustedes observen, por ejemplo, esto. Acá, si yo trazo una pequeña línea, así, veo que acá hay un diente en contacto y ya prácticamente hay dos dientes en contacto. Entonces nunca deja de estar en contacto los dientes, lo cual hace una marcha mucho más pareja y ya prácticamente no existe ruido. O por lo menos el ruido es el propio de un rozamiento, pero no es un ruido de golpe. Además, como el diente está inclinado, es más largo. Por lo tanto, a igualdad de ancho, al tener el diente inclinado es más largo. Por lo tanto, resiste más fuerza y consecuentemente más potencia. Nosotros observamos entonces que los engranajes de dientes rectos tienen hasta un largo de 15 módulos, hasta un ancho más de 15 módulos. Más no es aconsejable. En cambio, los engranajes helicoidales pueden trabajar hasta 25 módulos y además, como tiene más de contacto, puede ser un poquito más también, el diente es más largo, de por sí así que se va todavía más arriba, y está la posibilidad de construir engranajes bihelicoidales, que son dos engranajes helicoidales espalda contra espalda. Estos engranajes tienen la gran ventaja de que no producen fuerza axial, pero su costo es mucho más elevado y llegan a un ancho de 40 módulos, con los cuales prácticamente resolvemos siempre los problemas. La primera idea es construir como si fuera una rodaja de tornillos sin fin, de tantas entradas como dientes tenga. Pero como el paso es muy largo, de varios metros, un metro o varios metros de largo, cuando uno usa un engranaje de 25 módulos de ancho, el error que se comete entre considerarlo de dientes inclinados a de dientes helicoidales es despreciable. Pero cuando se fresan los dientes, ustedes recuerden cómo es el proceso con el divisor y conectando por medio del engranaje del divisor con el carro de la fresadora, sale helicoidal, aunque sea pequeño el ancho, sale helicoidal siempre. Nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista del cálculo como inclinado para facilitar la tarea, para no hacerla demasiado larga. Ahora bien, un paso es un lleno y un vacío. Acá tenemos un paso y acá también tenemos un paso. Entonces tenemos dos formas de pasos, claro. Tenemos los pasos normales, que son aquellos perpendiculares al diente, y los pasos oblicuos, que son los paralelos a una de las caras. Tenemos pasos normales y pasos oblicuos. El paso normal da lugar al módulo normal, que es el normalizado, es el que yo tenía que tener en cuenta. El escalonamiento que la norma establece. Y es igual al módulo normal por pi. Y todo lo que tiene que ver con la resistencia del diente se trabaja con módulos normales. En cambio, el paso oblicuo, que es el módulo oblicuo por pi, se hace para todo lo que tenga que ver con la parte cinemática.
este para la parte resistente, este para la parte cinemática. Si consideramos este ángulo, que es el ángulo de la hélice, es el ángulo de la hélice, que puede ser hasta 30 grados, pero que si yo tomo un ángulo demasiado grande, me va a producir una fuerza axial también demasiado grande, y no me conviene porque va a sufrir los rodamientos. Nosotros vamos a tomar alrededor de 15 grados, tomamos este ángulo, digo, este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este, de manera que el ángulo que se forma acá es el mismo ángulo que el ángulo de la hélice. El triángulo que se forma es el ABC. ABC es un triángulo rectángulo en B. Si yo aplico la definición de coseno de alfa en ese triángulo rectángulo ABC, veo que es el paso normal sobre el paso oblicuo, lo cual me permite determinar que el paso oblicuo es igual al paso normal sobre el coseno de alfa. O sea que el paso oblicuo es mayor en número que el paso normal y no tiene por qué ser normalizado. El que es normalizado es el paso normal. Ahora, siempre las mismas consideraciones que hicimos para los engranajes de dientes rectos son válidos acá en cuanto a lo que es el módulo, en la altura de la cabeza del módulo, que era el módulo más 1,176 del módulo, la distancia, la parte llena más pequeña que la parte vacía, todas esas consideraciones también son válidas acá. Nosotros no las repetimos porque ya acabamos de ver ese video. Y vamos a tratar de deducir las características geométricas. La longitud de la circunferencia, usando el mismo dibujo de la vez pasada, la longitud de la circunferencia, tengo z dientes, es el paso oblicuo por z. Paso oblicuo por z. Pero también es pi por el diámetro primitivo. Acá lo tengo indicado como módulo oblicuo por z igual a pi por diámetro primitivo. El módulo oblicuo sale a partir de, yo lo que conozco es el módulo normal. Entonces acá también digo que el módulo oblicuo es igual al módulo normal sobre el coseno de alfa, en consecuencia. Entonces reemplazo el módulo oblicuo por el módulo normal sobre el coseno de alfa y tacho los pi, porque simplifico los pi, y me queda que el diámetro primitivo es igual al módulo normal por z, como los de dientes rectos dividido coseno de alfa. Y es una característica que se va a dar a lo largo de todo el cálculo. Siempre la fórmula es la misma que la de dientes rectos y la diferencia está en que aparece una función trigonométrica, seno, coseno, tangente, lo que sea, del ángulo de la hélice. El diámetro exterior es el diámetro primitivo más dos módulos normales. Operándolo, resulta que es igual al módulo normal por z más 2 sobre el coseno de alfa. Y el diámetro interior o de raíz es el diámetro primitivo menos 2 por 1,166 por el módulo normal. Y operando matemáticamente resulta que es el módulo normal por z sobre coseno de alfa más 2,32. Ahora vamos a ver la distancia entre centros. La distancia entre centros es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta porque no puede ser mayor, tiene que estar dentro de tolerancia. No puedo poner una distancia con 1 milímetro de más de la que corresponde. Tiene que ser, podré tener algunas centésimas, una décima de más, pero nunca más, porque eso ya me afecta, hace que no toquen los diámetros primitivos, sino que toquen diámetros más inferiores. Entonces, la distancia entre centros es el diámetro primitivo de uno más el del otro dividido 2, reemplazando módulo normal por z sobre el coseno de alfa. El módulo, para que el engrane sea correcto, tiene que ser el mismo. Entonces me va a quedar, el módulo normal lo puedo sacar como factor común, de z1 más z2 sobre el coseno de alfa. Esta fórmula, todas estas fórmulas ustedes las pueden recordar, anotarlas, pero todo este proceso de cálculo, ¿saben cómo se aprende? Practicando. No hay mucha ciencia, no hay muchas estrategias que se puedan aplicar, hay que practicarlo. Y uno practicándolo, la fórmula termina recordándola de memoria, aunque no es el objetivo, pero si quieren anotar en una hoja, en una libreta, no hay ningún inconveniente. Las fórmulas están a disposición de todo el año. Pero uno,
con el uso se va habituándolos a que después, en determinado momento, la recuerda de memoria. La relación de transmisión. ¿Cómo sacamos la relación de transmisión? Acá tenemos un engranaje conductor, N1Z1, y un engranaje conducido, N2Z2. Este gira en el sentido horario, este gira en el sentido antihorario, lógicamente. En el punto de contacto la velocidad es la misma, no puede ser de otra manera porque los dientes no pueden zafar. Entonces la velocidad es pi por el diámetro primitivo 1 por el número 1 de vueltas. No me interesa dividir por 60 ni por 1000 porque es para una deducción. Y lo mismo para el otro engranaje. Tacho los pi y reemplazo el diámetro primitivo por el módulo normal por z sobre coseno de alfa. Z1 y Z2 según corresponde. Los módulos son iguales y los ángulos de la hélice son uno derecho, uno en un sentido y el otro en el otro. Entonces se van a engranar bien. Pero a los efectos del ángulo, del coseno de alfa, son iguales. Entonces se simplifica y me queda que la relación de transmisión es igual a N1 sobre 2 o Z2 sobre Z1, siendo mayor que 1, la fórmula es la misma que para engranajes de dientes rectos. Esfuerzos en los apoyos. Es lo que siempre hicimos hasta ahora en ejes. Ahora lo vamos a calcular. La fuerza tangencial es 71.620 potencia, expresada en caballo vapor, y N en RPM, por el diámetro primitivo en centímetros sobre 2. Es en el sentido contrario al movimiento del engranaje conductor y en el sentido del movimiento en el engranaje conducido. Quiere decir que para el conductor la fuerza iría para arriba y para el conducido para abajo. Está el punto en equilibrio. Eso es la fuerza tangencial. Acá tienen ustedes este mismo cubo, un poquito más grande, donde marcamos el ángulo de la hélice, que es la proyección de fuerza normal sobre el plano dado por, sería por el X e Y, ¿no es cierto? Acá tengo Z. El ángulo de la hélice es el ángulo que forma la proyección de la fuerza normal sobre, esta es la fuerza normal, esta es la fuerza normal, esta es la fuerza radial. Esta es la fuerza normal, el ángulo de la hélice que forma con el eje Y. Y el ángulo de presión, ¿se acuerdan que era entre la perpendicular al perfil del diente y el diámetro primitivo se formaba el ángulo de presión, que habíamos designado con la letra lambda, igual que antes, podía ser 14 grados 30 en engranajes viejos y 20 grados en engranajes nuevos. Acá tengo los dos ángulos. Y veo que si yo hago el razonamiento por Pitágoras, en el espacio, veo que la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial por tangente de lambda sobre el coseno de alfa. Es sencillo, tiende a separar los engranajes, no los puede tender a acercar, así que siempre van a separarse. Y la fuerza axial, esta, la fuerza que tiende a desplazar al engranaje a lo largo de su eje, es igual a la fuerza tangencial por tangente de alfa. Yo sé la dirección, tengo la dirección, tengo el valor, falta el sentido. El sentido, hay muchos criterios, reglas de 3 dedos, mano derecha, mano izquierda, distintos criterios, pero hay criterios mucho más prácticos para evitarse problemas y uno lo que quiere es no tener errores. No le interesa demostrar que sabe manejar determinado tipo de sentido de giros. Es el producto de A por B por C. A, si gira en el sentido horario, es positivo. Si gira en el sentido antihorario, naturalmente negativo. B, el sentido de la hélice. Si es derecha, es positivo. Si es izquierda, es negativo. Y C, si es conductor, es positivo. Y si es conducido, es negativo. El ángulo de la hélice consiste en colocar el engranaje, se puede medir, se puede determinar, colocando el engranaje sobre la palma de la mano. Ustedes ven que acá se abre para la izquierda. O sea que esta es una hélice izquierda. Y si lo pongo a este lado, también. Y esta es una hélice derecha. Y si lo pongo a este lado, también derecho. O sea que doctor ponga de la forma que quiera, de una manera o de la otra, la hélice no va a cambiar. Entonces, para este engranaje, es un engranaje conductor, hélice izquierda, negativo,
y es un sentido de giro horario positivo, en ese caso, si da positivo, se aleja del observador. Se aleja del observador. Es decir, que va para allá. Y el engranaje de abajo, el observador está ubicado de este lado. Es un engranaje conducido, negativo, hélice derecha, positivo, y gira en el sentido horario, en el sentido antihorario, es negativo, antihorario, negativo. El resultado de esto es positivo, se acerca al observador. Muy bien. Entonces ya tengo ubicado el módulo, la dirección la tengo y el sentido. La fuerza axial, la fuerza tangencial, la fuerza radial. Todo eso lo aplico en el punto de contacto y va a actuar sobre el eje, y a partir de ahí ustedes después, como en los videos 14, 15, 16, van a poder calcular el eje y los rodamientos respectivos, con lo cual ya tienen una parte importante del proyecto para poder trabajarlo. La parte dimensional es igual. Método de Lewis, cargas dinámicas y verificación al desgaste. El método de Lewis es idéntico en todo, solo que usa el módulo normal, naturalmente porque tiene que ver con la parte dimensional. El ancho puede ser hasta 25 módulos, pero I, el factor de Lewis, que salía de la tabla 3, que la vuelvo a repetir en la página 29, pero también la tenía en la página 13, es función de el ángulo de presión y de un valor que llamamos Z virtual. Bueno, no tiene nada que ver con el desastre que estamos viviendo. El Z virtual es igual a Z sobre coseno al cubo de alfa. ¿De dónde viene esto? Esto viene de lo siguiente. Supongan, en los libros de la universidad se demuestra con más precisión y con toda rigurosidad, pero a los efectos de tener una idea, ustedes imaginen que estos dientes uno los pudiera desplazar, fueran fueran móviles, y los pongo todos sobre un plano. Entonces va a quedar, fíjense, un cilindro cortado por un plano oblicuo, donde están apoyados todos los dientes. El plano oblicuo perpendicular al ángulo de la hélice en alfa. Y este corte de un cilindro con un plano oblicuo da una elipse. Y sobre esa elipse se trabaja, se hace una serie de razonamientos y se obtiene que el número de dientes que tendría el engranaje de dientes rectos equivalente del mismo paso sería Z sobre coseno al cubo de alfa, donde alfa es el ángulo de la hélice. Nadie pide que esto solamente para tener idea de que eso viene de ese lado. Muy bien, esta fuerza resistente tiene que ser mayor que la fuerza tangencial, y bastante mayor. Bastante mayor para no tener que rehacer el cálculo. A nadie le gusta rehacer el cálculo. Nadie quiere rehacer un cálculo. Y además, tengan presente que rehacer un cálculo a esta altura es un paso. Rehacer el cálculo al haber hecho las cargas dinámicas es bastante más laborioso. Entonces prefiero tomarme reservas acá y tomar una fuerza resistente bastante mayor que la tangencial. Una vez que hice eso, verifico las cargas dinámicas. Lo mismo que antes, es la fuerza tangencial más la fuerza incidental, menor que la fuerza resistente. La fuerza incidental sale de esta fórmula, que es idéntica a la anterior, 0,164 por la velocidad tangencial en metros sobre minutos, tengo que dividir por 1000, la velocidad tangencial. La fuerza tangencial ya la vengo calculando, B es el ancho en centímetros, alfa es el ángulo de la hélice, y C sale de lo mismo de antes, tabla 4 y tabla 5. Y de cómo hicimos con los engranajes de dientes rectos que sacamos el error en acción, y con el error en acción y el grupo de materiales y el tipo de clase de material, clase de detallado, que acá no puede ser menos que fresado para hacer como corresponde, o eventualmente ir a un creador, sacábamos el factor de C, que es el factor de deformación que colocamos en esta fórmula. Cuando esto se verifica,
está correcto. Si no se verificara, me quedan varias opciones. La primera opción, y la más sencilla, es modificar el material. Si yo modifico, primero de todo, modificar la clase. Modificando la clase, modifico C, y C es un factor que pesa mucho en la fórmula. Aumentando el valor de C, yendo que la tabla 5, ustedes van a ver que al modificarse la clase sube mucho el valor de C. Yo si modifico y digo que voy a hacerlo con creador, ya automáticamente mejora mucho. Si no me fuera suficiente, puedo mejorar el material. Pero si yo me fui a un material muy bueno de entrada, no puedo ahora volver a mejorarlo. Pero si empecé con un acero, con un acero al carbono, un SAE 1020 que tiene un 21 kilos por milímetro cuadrado, puedo ir a un acero al cromoníquel o a un acero más elaborado que puedo llegar a tener hasta 47 kilos por milímetro cuadrado, lo cual me salvaría el cálculo realizado hasta ahora. Y si aún así no pudiera resolverlo, no me queda más remedio que aumentar el módulo, que no es deseable, pero bueno, es la forma de resolverlo. El número de dientes, es importante observarlo, uno lo elige. El número de dientes se te elige entre 16 y 40 para el piñón. Ya vamos a dar algunas instrucciones al respecto en el próximo video, pero si es una sola etapa, normalmente es conveniente tomar 20 dientes para el piñón. Otro tema que es importante observarlo es que la relación de transmisión nunca tiene que ser un número entero. Tiene que ser un número lo más complejo posible. Por ejemplo, 3,172842. ¿Por qué? Porque existe el efecto del diente cazador. El efecto del diente cazador significa que si yo tengo dos engranajes, cualquier número de dientes, y en este diente se produjo una rotura, un problema, una dificultad, si yo tengo una relación exacta de 1 en 2, 1 en 3, 1 en 1,5, va a tocar contra este y contra este, cada 2 vueltas toca el A contra el A1 y el A2. Y cada 2 vueltas voy tocando el mismo diente, entonces al poco tiempo tengo no un diente roto, tengo 3 dientes rotos. En cambio, si yo hago una relación de transmisión complicada, esto va a ocurrir cada 10.000 vueltas, van a volver a tocarse los mismos dientes, entonces a pesar de que tenga un diente roto, puedo seguir usando durante mucho tiempo. ¿Pero cómo? Entonces la relación de transmisión puedo modificarla. Claro, no tiene mucha importancia que sea exacta, porque la mayoría de los motores son eléctricos, y los motores eléctricos varían su velocidad a lo largo del tiempo, si hay mucha tensión, depende del estado de carga. Entonces, ¿qué sentido tiene de preocuparse en que la relación de transmisión sea exactamente 3 si después el motor va a girar hoy a 2950, mañana a 2960, pasado a 2940 y va a modificarse igual? Entonces, pequeñas variaciones de la relación de transmisión no afectan en nada. Y si tiene más de una etapa, las compenso. Así que nunca vayan a una relación exacta, jamás. Siempre tiene que tener un número diferente. Si esto tengo 20 dientes, acá no puedo poner 60. O a este le pongo 61 o a este le pongo 19. Pero nunca una relación exacta. Y luego, una vez que ya hice la fuerza dinámica, la otra opción que me queda es hacer más ancho el engranaje. Ponerle, o hacer un engranaje bilicoidal, o ponerle 26 dientes, 26 módulos o 27 módulos. Cosa de ir salvando el cálculo si fuera posible. Y lo último que me queda es la verificación al desgaste. Lo mismo que antes, solo que ahora aparece el coseno cuadrado de alfa y K también de la página 5, de la tabla 5, que la repito, que estaba antes en una página anterior y vuelvo a reimprimirlo en la página 33, obtengo la dureza con la cual tengo que hacer el tratamiento térmico de los engranajes para que tenga una vida útil razonable. En el próximo video, que va a ser el 20, vamos a mostrar cómo determinar la distancia entre centros a partir de la potencia y las condiciones de trabajo, porque hasta ahora no hemos tenido en cuenta la cantidad de horas por día que trabaja y
la cantidad de arranques por hora y el tipo de máquina motriz y máquina conducida, y a partir de ahí podemos ver cómo vamos a determinar la distancia entre centros y un módulo para empezar a calcular. Porque este procedimiento de cálculo propone un módulo y verifica si está bien. Lo mismo que hicimos con rodamiento. Proponemos un rodamiento y verificamos si está bien. Acá es lo mismo. Antiguamente había que hacerlo a ojo. Hoy ya existen fórmulas bastante aproximadas que generalmente de entrada ya resuelven el problema, o cuando mucho hay que hacer un solo recálculo. Bueno, el próximo será entonces el número 20.